Pues sean todos bienvenidos, hermanitos, que hoy este día haya sido de provecho para ustedes. Para mí fue de mucho provecho que estuvimos trabajando precisamente con Chicnawi, perdón, Chicome Zipacli, 7 cocodrilos. El número 7 representa a nosotros. El día de hoy, yo en este trabajo, en esta ceremonia, pues me conecté con la Madrecita Tierra, con la gran abuela Xochitl, Sempoal Xochitl, su proceso, pero también el de observar, callar y aprender. Me ayudó mucho a comprender, a entender, ¿no? Y el día de hoy inició a las 6:45, hermanitos, la clase, el trabajo precisamente de Chicuey Yeyeca, de 8, de 8 vientos, de 8 vientos, ¿no? Recuerde, el número 8, el día de hoy trabajemos en la noche, si es posible de noche, porque es del rumbo de Mictlampa o Yeyecal, es una sugerencia, de poder intencionar el viaje a Mictlampa. Protéjense, pídenle a su otro yo, a su Tezcatlipoca. Si no le han puesto nombre, pónganle ese nombre a ese otro yo que tenemos para que trabajemos en armonía y podamos convertirnos en el regente de Yeyecal, que es Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, pues iniciamos con la clase del día de hoy. También el día de hoy pues ahora sí que quiero terminar, ¿verdad? Con estos ejercicios, precisamente estuvimos revisando también los Nautet e Imantli, que son 4 grupos, ¿sí? Estos 4 grupos son 5 Imantli, 5 horas, ¿sí? 5 horas. Y que en estos 5 horas tenemos 4 cuartos de hora, ¿verdad? Y bueno, todo esto, ¿qué implica? ¿Por qué es importante el monthly y now? Es importante porque el monthly, o sea, la hora, ¿no? Viene del vocablo y, la de su, de ma, de monthly, de sabiduría, pero también nos habla del fuego. Decíamos que el inicio, cuando nos reciben este monthly la hora, tenemos un cuarto de hora. Y todo esto implica un sustento, como lo ven aquí a Ocelotzin, a Tecuani, con su mazorquita, ¿no? Implica y tiene una conceptualización del devenir a este mundo, ¿sí? El día de hoy inicio con este pequeño relato de Cihuatlapatiques Nana Tonchi, así le decían de cariño, pero su nombre pues sería Antonia, ¿no? Tonchi. La abuelita, ella aprendió en el transcurso de la vida por un motivo pues ahora sí que de un aborto, ¿no? Era muy joven y en la antigüedad, les pongo en contexto, claro, a lo mejor algunos de nosotros todavía llegamos a experimentar cuando el casamiento, la unión, lo que hacían los papás decían, tu hijo con mi hijo se van a casar. Hacían un acuerdo. Y aunque la mujer y el hombre no se conocían, decían, ay, se van a ir conociendo, ¿no? Eran por unión de acuerdo de los papás. Pues esta abuelita ya se casó, pero con la persona con el que la casaron, pues era una persona mucho más mayor que ella, y pues por su inexperiencia, por su edad, pues no podía, ¿verdad? No podía dimensionar a sus 13 años cuál era la función de ella y cuáles eran sus responsabilidades, a pesar de que su mamá ya la había. Bueno, dice que planearon la boda de Antonia con su esposo, que era mucho más grande los papás. Se hizo la boda, pasó un año, ella se embaraza, pero al momento de embarazarse tenía un embarazo complicado.
y, y pues jamás dijo que tenía dolores y todo eso, ¿no? Entonces llega un momento, a los 3 meses, ella se siente muy mal y, y se va al bosque, se va al monte, ¿no? Buscando esa posibilidad de curarse, decía ella. Estaba con su desesperación de dolor, no le quiso decir ni a su esposo ni a sus papás. Ella se fue. Pero en el momento de caminar en ese bosque, al cruzar un arroyo, se le viene el bebé, abortó. Y ese niño, dice ella, pues se lo llevó el río al momento de cruzar. Se lo llevó. Al morir el bebé, solamente ella se quedó con una parte del cordón umbilical. Ese cordón umbilical lo aguardó muy bien y para que no se dieran cuenta, agarró y lo puso a donde se unen o salen las dos ramitas de un arbolito de ahuehuete y lo colocó. Y lo único que le pudo decir, hijo mío, perdóname, discúlpame, pero no te pude rescatar. La encontraron desmayada a la orilla del río, sangrando, ¿no? Empiezan a buscar sus familiares, la empiezan a buscar porque ella sí salió en la tarde. Ya en la noche nadie la fue a ver, no la encontraron. Hasta el día siguiente la encuentran. Pero en esa noche, ¿no? Al momento ella jamás tuvo la intención de No, ni ofrendar a su. te. Aquí está. No, ningún momento tuvo la intención de ofrendar a su bebé. Simplemente se dieron las cosas. Pero en esa noche, en ese sueño, le habló la abuelita Chalchutlico y le habló el abuelo Ahuehuetito, que representa precisamente Quetzalcóatl y Tezcatlipoca el Ahuehuetito. Entonces, le dijeron que ellos estaban tranquilos, en paz, y que ella lo mismo se sintiera. Le agradecen que lo haya dejado ir en el río para que fluya. A cambio de eso, ella le darían esa cualidad de poder de aquí en adelante, de curarse, de poder saber y conocer todo ese conocimiento, ¿no? Pero ella lo vio como en un sueño, como una pequeña revelación. Al día siguiente la encuentran, la sanan, pero su esposo ya no quiso regresar con ella porque decía, él no creía que haya abortado. Ella creía que se había ido con otro hombre y el otro hombre se arrepintió y ya no quiso, ¿no? Ya no quiso recibirla en su hogar. Lo único que pudo hacer la abuelita, dice, pues se regresó con sus papás y sus papás lo bueno que la entendieron y siguió, pero ya tenía ese conocimiento. Entonces, una de sus hermanas se embaraza y ella le dice, en la noche ella escuchaba voces y le decía, el niño que tú acabas de ver que está en el vientre de la mujer que viste, va a ser niña. Necesitas estas hojas, necesitas estos minerales, necesitas hacer esto. Y le empezaron a revelar en sus sueños y cuando era precisamente luna llena, ella salía y hablaba con las energías, con la luna. Y toda la información que ella pedía se lo daban en sus sueños. En ese momento empezó a curar a todas las mujeres, ¿no? Pues es que veía una embarazada y le decía, tu hijo va a ser niño, o va a ser niña, o se va a dedicar a esto, se va a dedicar a lo otro, va a trabajar en esto, va a trabajar. Empezó a revelarles muchas cosas y empezó a sanar. Y a partir de ahí, ella empezó a sanar. Lo único que ella la mantenía viva y la mantenía siempre con la esperanza de estar en ese trabajo, ¿verdad? La esperanza era de que, dice,
por algo a mí no me permitieron disfrutar de mis bebés. Y jamás se volvió a casar. Curaba, sabía que iba a ser niña, iba a ser niña. Ella, por su edad y por su situación, no pudo, no pudo asistir a la escuela. Pero al momento de verla de esa manera que empezó a curar, se le unieron otras mujeres que también se dedicaban a eso. Se le unieron otras jovencitas que querían aprender porque ella siempre compartía lo que sabía. Se le daba la información. Empezó a hacer su pequeño grupito, quienes les enseñaba la medicina y todo. Llegó el momento de la perseverancia que tenía en conocer la medicina, en poder trabajarlo, ¿no? Por coincidencia o diosidencia, la abuelita la invitan al grupo y sabían que tenía ese poder. En el grupo ella empezó a enseñarles de los huehuetecolos, a enseñarles toda esta medicina. Uno de los abuelos la vio con esa cualidad y le enseñó precisamente esto de los imanes y empezó a explicarles en qué consistía cada uno de ellos. La conexión que tuvo con estos imantli, cuando llegaban los niños, ella es la que decía, es que hay un pequeño portal, como esa llegada a este mundo. Estos niños llegan a este mundo, ya traen qué es lo que pueden ser y hacer, ¿no? Empezó a trabajar con esa visión. Llega un momento que empieza a enseñarle a muchas mujeres. Llega un momento que todavía aún yo ya no la vi, que todavía aún la abuelita Xochitl no los platicaba y lo platicaba en sus clases, decía, ella nos enseñó a intencionar solamente con la mano y sabíamos cómo comunicarnos con ella a través de nuestras manos. Pueden las mujeres acomodar los bebés con el rebozo si es que vienen de casa. Ellas pueden recibir a los bebés observando el Ilhuicat, observando el cielo. Todo eso les fue enseñando. Ahora, todo ese conocimiento en algunas mujeres todavía lo siguen practicando, ¿no? Entonces, a todo esto, ella decía, cuando vemos esta imagen, por ejemplo, ahorita, precisamente, no les quise comentar al inicio de las clases, de Mayagüe, ¿no? El Mayagüe que tenemos aquí bien. Si se dan cuenta, ella, Mayagüe, no tiene, no es un niño, es un pescado. Al momento cuando ella le presentan a Mayagüe y le está dando pecho, ¿verdad? Y Mayagüe con el rostro blanco hace esa relación con lo que le pasó a ella, la abuelita. Dice, esa imagen a ella le dio mucho que hablar. Se la pasaba platicando sobre ella. Uno, en esta lectura, ella dice que lo que le ayudó a conectarse con las energías era el tipo de ofrenda que dio al río, ¿no? No fue intencional, ella solamente sentía ese dolor, pero como también ella lo dice, es que esto yo tampoco hubiera querido ofrendar a mi hijo, yo hubiera querido ver a mi hijo a tener una familia, a tener un esposo, a tener mis hijos, mis nietos. Pero decía ella, todo esto sucedió para algo, para para servir a la comunidad. Porque si dice, si yo no hubiera iniciado esto,
Sí, algunas abuelitas ya lo sabían, lo utilizaban la medicina, pero ella la potencializó más, dio mucho más conocimiento. Y entonces dice con esta imagen, dice ella, aquí el de Mayagüe, ¿no? Decía, una de las cosas que nos muestra en Mayagüe, el pescadito representa las energías de Chalchihuitlicue. La Chalchihuitlicue es una madre, es una energía femenina. Entonces dice, el fluir nos habla de ser medicina, nos habla de que nosotros, algunos seres de que son medicina, les ofrendan sus hijos a Chalchihuitl, ¿sí? Para las mujeres. Es un intercambio de energía. Y ella creía firmemente de que esos pescaditos son algunos de sus niños. Inclusive hay una leyenda sobre eso. Además de que nosotros, cuando nos sentimos con esa, inclusive ella la que dio lo que les decía una vez, ¿necesitan energía después de hacer un ejercicio? Dice, sí, pues que me siento muy débil. Coman pescado. El pescado los va a fortalecer. Porque dice ella que los pescaditos justamente son, son esos niños del cual nos alimentamos para obtener esa energía vital para nuestro cuerpo, dentro de su creencia de ella. Pero mucho más antes de que ella revelara esto, los abuelitos ya lo practicaban, una cosa que una vez les comenté, ¿sí? Y sí lo hacemos, y sí se sigue practicando. Para iniciarnos nosotros, los dejo a su consideración si ustedes lo quieren hacer. Para iniciarnos con el trabajo con Chalchihuitlicue, porque Chalchihuitlicue es la que nos ayuda, porque Chalchihuitlicue es la que nos ayuda a fluir para ir a Mictlampa, porque hay agua subterránea. Entonces, dice la abuelita, los hombres, porque los hombres también pueden ofrendar a esos hijos, los pueden concebir con Chalchihuitlicue. Y esos hijos, al concebirlos con Chalchihuitlicue, regresan a ti en forma de energías, en forma de qué, en de ajolotitos, en forma de pescados, en forma de insectos que nacen del agua, ¿no? Entonces, para empezar a iniciar con Chalchihuitlicue, con Tlaloc, apenas nosotros como hombres y mujeres lo hemos hecho una vez, que es con el líquido vital, y le dimos para iniciarnos como pedidores de lluvia, ¿sí? Que ya lo vamos a retomar. Necesitamos terminar, necesitamos dar una ofrenda ahora con los abuelitos que ya están con nosotros. Es mm, masturbarse en el río, pensando, intencionando en que estás teniendo relaciones con Chalchihuitl. Al eyacular, esos espermas van en el río, empiezan a fluir, empiezan a buscar su vida. Y al tú ser como hombre, como padre, regresan hacia ti como energías para que puedas tú ayudarte de ellos. Las mujeres lo hacen de diferente manera. Ellas, en su etapa de la menstruación, le ofrendan ese líquido vital a la abuelita Salchivitlicue, al río,
porque ese es el óvulo que no fue fecundado y se regresa en forma de sangre, en forma de vital, energía vital. Entonces, ella en ese estudio que hace, en esa cualidad que hace, en ese poder que hace, que les enseña a las mujeres y a los hombres, es conectarse de esa manera con la abuelita Chachi. De ahí nace ella que empieza a tener mayor conexión. ¿Por qué? Dice ella en esta leyenda. Yo, antes de que me pasara esto, yo no tenía ninguna cualidad. Una persona común y corriente. Pero al momento de hacerlo, me trajo, como nos lo muestra aquí precisamente Mayagüel, no me trajo, dice, sustento. Me trajo mi florecer, así como lo está mostrando aquí este Mayagüel, me trae ese florecer, me trae esa fertilidad, porque trabaja con la fertilidad, trabaja con la luna. ¿Y por qué tiene el rostro blanco? Porque también el rostro blanco, dice ella, es una advocación de Mictlancióhuatl. ¿Por qué de Mictlancióhuatl? La energía femenina del Mictlán. Todo eso está de, en forma cíclica. Se te regresa la energía. Por eso dice que aquí se presenta como un pescado. ¿Sí? Porque el inicio de la vida viene del agua. Se inicia en el agua. ¿Cómo? Nosotros, cuando nos conciben nuestros papás, en el vientre de nuestra mamá estamos en ese líquido en el agua, ¿no? Por eso cuando nace el bebé, se rompe el fuente y llega y nace este bebé. Porque viene con qué? Con Chalchihuitlicue. Viene acompañado con el agua, ¿no? Que después del agua, ahora sí ya vivimos con Yehyecal, en la tierra, con el fuego. Pero el fuego es mucho más antes del agua. ¿Por qué? Porque el semen está en el estado líquido y para que fluya este estado líquido, tiene que elevar una temperatura en el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre para que se unan esas dos células y nazca el nuevo ser. Y tiene mucha, cuando lo empezamos a ordenar esta información, empieza a tener mucha congruencia. Por eso es que los abuelitos hablan de Atlachinoli. ¿Ja? Porque cuando nosotros concebimos a un hijo, un bebé, nuestro, nuestro cuerpo llega a una temperatura muy elevada, llegamos a ese éxtasis y se funde estos dos células para nacer un nuevo ser vivo. Y está representado el número. Nace, nace de ahí nuestros nuevos seres humanos, nuestros genes, ¿no? A todo esto nos habla precisamente de ese su tocado, lo del Ishkimilin, miren aquí, representa también. Dice, es algo que está ahí oculto dentro de nosotros. Además de que su vestido de Mayagüel, aquí sí nosotros podemos ver, está representado de noche, tiene los ciclos, tiene las lunitas de su vestido. Tiene las lunitas aquí en su collar, en su quechquem. En su tocado, justamente tiene este elemento del sustento, pero también tienes por aquí, ustedes si lo pueden observar en la parte de arriba, tiene a un touch, ¿sí? Si ustedes lo observan bien, aquí forma un touch, es una orejita por acá que tiene, y tiene conexión con la luna. Por eso también viene del ciclo menstrual que tiene relación con la luna,
con la menstruación, con esos fases. Por eso las mujeres se convierten más intuitivas porque entienden mejor esas fases. Una conexión con la luna. Ahora bien, también no debemos de olvidar que para esto, aquí si ustedes pueden ver las flores, el maguey tiene que florecer, el mayagüe, la esencia del maguey. Es la pasión con lo que hacemos. Ojo, la pasión, que en náhuatl lo podemos encontrar como tlahuantilistli, ¿sí? Como la embriaguez, el embriagarme de pasión para hacer estas cosas. Bueno, termino diciendo con esta parte del relato de la abuelita. Ella dejó ese legado, ella dejó esa comprensión y al final de todo, pues ella ya no tuvo hijos, su único y primer hijo, que bueno, accidentalmente abortó y afortunadamente ella se salvó, hizo su mayor esfuerzo y ese cordoncito umbilical que lo dejó en la ramita aquí de un árbol, de ahí empieza ella a decir que en sus sueños veía a su hijo ahí. Su hijo como conexión con el conocimiento del universo y con el conocimiento de la tierra. Y a partir de ahí, que las parteras, que era la placenta, el cordón umbilical, lo envolvían en una telita y lo colgaban ahí arriba. A veces servía de alimento de los animalitos que viven en el bosque. Y eso también les ayuda a que estos niños, estos animalitos se alimenten de eso, les manden un poco de su energía, porque les da alimento, ¿no? Porque se entiende de toda esa ciclicidad. Ahora bien, este conocimiento se sigue transmitiendo, ¿sí? No en todos, ¿verdad? Porque ahorita con la modernidad, pues está cambiando muchísimas cosas. ¿Por qué quisimos poner esta imagen de Tepeyolotli? Porque ella hablaba mucho de ese Tepeyolotli, porque decía, dice, yo sentía ese llamado, yo sentía ese quererme ir allá al monte, pero tenía que cruzar yo el río, ¿no? Porque dice, a partir de eso, a partir de las ensoñaciones que empezó a hacer ella, empezó a poder hablar inclusive con las plantitas, ¿no? De reconocer su esencia. De, por último, lo último que muchos de nosotros no llegamos a entender, claro, y en mi caso no directamente con ella, pero a través de la abuelita Xochitl que nos contaba, decía, nosotros somos una parte de esta vida. Hay más vida bajo de nosotros, bajo nuestros pies. Yo les he preguntado medicina y me lo han dado. Yo les he pedido entendimiento y me lo han dado. Solo falta saber pedirles a ellos que nos ayuden. Muchas de las cosas yo no lo sabía, pero ahora ellos son los que me guían y me dicen, y lo obtengo a través del sueño, ¿no? Y justamente ella que empezó a promover todo esto. Empezó a promover lo de la flor, empezó a promover lo del Mayahuel, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿se acuerdan que una de las clases que yo les decía, de Mayahuel? Para mí me fue un poquito difícil organizar esta información, porque yo entiendo, puede ser muy fantasioso, pero yo también lo analicé mucho. Digo, bueno, puede ser, tiene mucha congruencia cuando dice, el principio de la vida está en el agua, ¿no? El óvulo tiene sangre, es agua, el semen, la esperma, es agua, se eleva la temperatura y se funden para dar una nueva vida, y esa nueva vida es el Atlachinoli.
Por eso la imagen de Atlachinolin, si ustedes han visto como tipo de florecita, ¿no? Como esa agua. Ahora bien, para los que no hemos entrado en algún temazcal, nosotros hemos visto, hermanitos, no sé si nada más a mí me ha pasado, tal vez a todos nos ha pasado. Fíjense que cuando tú entras, cuando tú entras con mucho respeto al temazcal, cuando vas consciente, conectas esto con esto, entras al temazcalito, claro, se entra con mucho respeto. Pero al momento de estar en el temazcal, el tiempo se te hace, te pierdes, no es que te pierdas en el tiempo, sino que te conectas en el tiempo. Estás dentro del temazcal, estás intencionando con Atlachinoli. Escuchen, Atlachinoli. Fuego y agua, vapor, medicina, lo mismo que hacemos, lo mismo que se hace cuando se tienen relaciones sexuales. Entonces, por eso es que decimos dentro del temazcal, estoy naciendo, estoy renaciendo. Por eso nos decía la hermanita Mari, dice, pues es que dentro yo hice mi búsqueda y para muchos los que hemos llegado a entrar en un temazcal y tomamos medicinita, una plantita de poder, nos ayuda a viajar a donde nosotros queremos. Yo he estado ahí desde el inicio del temazcal, diciendo, no, pues entraron a tal hora. Sí, uno, dos, tres, cuatro. Una vez estuve 5 horas y sentí el tiempo, no lo sentí el tiempo, estuve bien tranquilo, se hicieron las 4 puertas, se cantó inclusive una puerta de silencio, una puerta de medicina, una puerta de viaje, fueron las 4 puertas, pero fue un temazcal hermoso. Y al salir, cambió algo en mí, sí, muchísimas cosas, sí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver con este nacimiento, hermano, con esta cualidad de traer vida a este espacio existencial, a este espacio material, ¿sí? La abuelita dejó este legado y hay muchas cosas que nos dijo y ella decía, claro, digo, nos dijo, porque le dijo a la abuelita, nos lo transmitió. Hay cosas que todavía no llegamos a entender. Cuando decía ella, tú intenciona si quieres un hijo varón o quieres un hijo, una hija, una niña. Pero no le dejes a la suerte decir, lo que Diosito me dé. No, tú pide, tú pídelo y se te va a dar. Tú pídelo y lo vas a lograr, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que yo les quería compartir. Igual tiene una nariguera bicéfala también, Yahweh nos habla de la dualidad de ese Tezcatlipoca, de ese Quetzalcóatl. Chalchihuitlico también tiene su nariguera así, de forma bicéfala, de 2 serpientes. Nos habla de esa energía femenina y masculina, ¿no? Pero también nos habla de ese fluir, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, su faldita de Mayahuel, pues realmente es eso, ¿no? El agua de la noche, las lunas, nos habla de esa conexión. Por eso yo les decía en alguno de los ejercicios, en la luna llena, observen, observen ahí su rostro, les va a ayudar mucho. Inclusive los abuelitos, las abuelitas, en luna, en luna llena, dicen, la energía se baja, toda la energía de la luna está en las raíces.
Ella es lo que nos dijo, la abuelita Xochitl. Ella le dijo a ella, la abuelita Tonchi, cuando es luna llena, todas esas energías se bajan en las raíces. ¿Quieres curar? ¿Quieres sanar? En luna llena, ve y obtén la medicina de las raíces de las plantas. ¿Quieres utilizar las hojas? En luna nueva, en luna nueva, corta las hojas y los frutos para que lo ocupes como medicina. En luna llena, en luna llena, planta los arbolitos. Si son frutales, planta los arbolitos. Luna llena. Quizá no crezcan muy bonitos, pero no, estas plantas no van a crecer mucho porque van a dar luego, luego los frutos. Pero los siembras en luna nueva, sí va a crecer muy bonito hasta arriba, y todo grande, el árbol frondoso, pero no te va a dar muchos frutos, porque está intencionando en crecer, ¿sí? Entonces, todo eso tiene relación con la luna, para sembrar, para cosechar. En este caso, conozco una abuelita que ella castra a los animalitos, ¿no? Los castra, los chivitos, los puerquitos, dice, en luna, en luna llena, si los cortas, se infectan. Pero en luna nueva, no, porque la sangre no se baja a sus testículos de estos animales. Similar a lo de las plantas, ¿no? Entonces, la fuente de la vida es el agua. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces vamos a ver esta primera energía que es de Mayagüe. Con Mayagüe, esta energía es el número 15, la hora número 15 de Mayagüe, que representa la creatividad. Justo eso, lo que les decía, crear una nueva vida, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues la creatividad quiere decir, soy muy creativo, hago bien las cosas, los adorno. No, su nombre lo dice, crea actividad, crea nuevas cosas, crea nueva vida, ¿no? Yeyecatl o Ejecatl, ahí está lo de Yeye, en la noche. Para los que nacen con Mayagüe, al ser Zipaxli y como empodera creatividad, son personas que van creando nuevos proyectos, nuevos trabajos, inclusive crean nuevo pensamiento, ¿sí? Y eso les ayuda mucho. Los que nacen en el cuarto de hora con Yeyecatl y con la hora de Mayagüel, tienen la cualidad de la palabra, que la palabra que ellos digan algo apasionado, ¿no? Justamente eso. Crean una nueva forma de comunicarse. El mover las manos es una forma de comunicarse. ¿Cuál es su cualidad? De llamar la atención. Comunicar, a veces elevas tu voz, a veces lo bajas más bajito y a veces callas. Esto te ayuda a que la gente, si es en presencial, capte su atención. Porque si tu voz es monótono, pierden el interés. A veces ya están platicando, ya están cabeceando, como a veces les ha pasado en la clase, ¿no? Entonces, el utilizar bien la palabra como Mayahuel con creatividad nos puede servir de mucho. Para los que nacen tendrán esa cualidad. Ustedes les van a decir eso como Tonalpuque, Casli, casa, con creatividad. Proteger con creatividad. Crear esa protección. Pero si estoy armonizado como Cali, ¿no? Como Tepeyo, como Tepeyo Lotli con Cali, me conecto.
¿ah? Tendré que tener en cuenta y decirle, bueno, tú eres casa. La hora en que naciste se llama casa. Tú eres muy protector. Quizá no lo hace, no te has dado cuenta, pero sí tú siempre quieres proteger. Pero ten cuidado, no sobreprotejas. Protege con creatividad, armoniza. Cuespalin. Cuespalin es la lagartija que puede ofrendar lo que tiene, que puede trabajar de una u otra forma a través de ciertas actividades, que tenga que liberar su energía, que tenga que liberarse de emociones, que tenga que liberar su energía espiritual. Porque a veces confundimos eso, hermanitos, ¿no? Nos dicen, en la iglesia, vamos a la iglesia, fortalece tu espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad, hermano. La religión te esclaviza. La religión te hace sentir inferior. La religión te obliga a, a someterte a sus leyes, ¿eh? A sus preceptos. Y la espiritualidad de la nahua, la espiritualidad del nahualismo, porque ahí podemos entender de diferente forma la espiritualidad, aunque sí coinciden muchas cosas, como la espiritualidad del budismo, del shintoísmo, ¿verdad? Hay cosas que son muy hermosas también. Les digo esto porque me encanta esa filosofía también, tan antigua también. Dice, conócete primero a ti mismo. El poder lo emanas tú. Lo que tú emanas, lo crees y lo logras. Porque conócete tú. ¿Qué cualidades tienes para poder lograr tus objetivos? ¿Sí? Yo les decía, nosotros somos Teotzin, somos energía sagrada. Pero para que entendamos esta energía sagrada que somos Teotzin, tenemos que pedirle también los que son Cuespali y se conectan con Mayagüel, pues con la sabiduría de nuestros ancestros, que fertilice nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros ancestros, que pueden ser de nuestras vidas pasadas. ¿Recuerda? ¿No? Todo esto está interconectado. Así le podemos explicar a esta persona. Decirle, tú tienes esa cualidad. Y lo del pescadito. Es la única imagen que no es un ser humano, que es un pescadito. ¿No? Por eso quise detenerme mucho y quise un poquito ilustrar esto con el pequeño relato, ¿no? Bueno, tenemos la siguiente energía que es la Tlazocteo. Decía yo, les decía yo una de las características que ya debemos de ir aprendiendo sin querer queriendo, dice un actor, ¿no? Vamos leyendo los imanes, el códice, las imágenes. Cuando encontremos estos piquitos, sí, es Mayagüe. Es Mayagüe. Es sustento. Estas son sus flores del maguey, Mayagüe. Es alimento, es sustento, es medicina, ¿no? Y bueno, y Tlazoteo, ¿cómo la podemos identificar? Aquí está en dos. Tlazoteo, como la energía que todo lo procesa, que todo lo recicla y lo enfoca a una nueva, a la fuente universal, pero también es Tlazocteotl, la que genera con cariño y amor. Una de sus características de Tlazocteotl, precisamente, es ese hilito que carga aquí también, miren, es este, ¿sí? Y es este, algunos dicen,
Yo he escuchado, ¿no? Tiene dos, miren, tiene uno aquí, está invertido uno hacia arriba y uno hacia abajo. También eso cuenta mucho. Nos habla de Tlazolteotl, que nosotros podemos generar el amor, el cariño, el entendimiento, arriba y abajo, en nuestro tonal y en nuestro nahual, en nuestra energía femenina, en nuestra energía masculina, en forma dual, ¿sí? Pero a la vez, les decía yo, esta parte representa como esas hojitas de las plantas, ¿no? Esas florecitas ya secas, este que está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque Tlazolteotl justamente todo lo que se seca llega a la tierra, todos los animalitos muertos llegan a la tierra y los procesa para convertirlos en fertilizantes, en nutrientes para la tierra. Además de estas pequeñas conchitas, estas pequeñas lunitas también que nos los van mostrando, es símbolo precisamente de Tlazolteotl, ¿no? Y es una de las cosas que debemos de tenerlo presentes para poder leer los Samoshi. Ahora bien, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Es una luna, es un círculo, es una luna, que de la luna emana este líquido vital. Ella es una energía femenina. Nos habla precisamente también la ofrenda que dan mensualmente a las, ¿no? Las mujeres, ¿sí? Que todo eso, como no fue fecundado el óvulo, pues se desprende y regresa a la fuente universal, ¿verdad? De esa manera. De esa manera nos habla de la ciclicidad. De esa manera nos habla de Tlazolteotl, que todo es por amor, hermano. Tlazolteotl también nos dice, y Tlazolteotl nos dice que si tú quieres eliminar algo de ti, pues hazlo por amor. Y con amor todos se pueden hacer muchas cosas. Tlazolteotl nos habla de actividad. Para que tú generes ese amor, ese entendimiento, esa comprensión, tienes que accionar, tienes que hacer las cosas. ¿Quieres sentir cómo es el amor? ¿Quieres sentir cómo es procesar lo que no te corresponde y no te permite fluir? Hazlo, acciona, hazlo en actividad. Es lo que nos está diciendo. ¿Y quiénes lo harían? Ahí está Coatl. Coatl, acuérdense que se desprende, ¿no? De su piel y está haciendo con la energía de Tlazolteo. Miquisle, deja morir eso que no le corresponde. ¿Eh? Mazatl, acuérdense que les decía yo, sus cuernitos del venadito, año con año, justamente en estos días, ellos los renuevan. Les empiezan a salir unos cuernitos tiernitos y estos cuernitos no son lisos. Tienen como cierto telita de seda, eso como suavecito, porque todavía no se maduran tantititos sus cuernitos, pero van mostrando esos cuernos como van creciendo. Los ofrendan. Algunos abuelitos van ahí donde yo trabajo, en San Miguel Xochimilco, van a cuidar, dicen a veces sus chivos y encuentran esos cuernitos, o sea, no los matan a los venaditos, sino que los encuentran tirados en el suelo. Y justamente en estos días dice, van y van muy atentos. Uno, van muy atentos porque los quieren colectar. Dos, van muy atentos para no pisar en ese lugar donde están los cuernitos, porque también son muy delicados esos cuernitos, están muy duros, puedes pisarlo y te puedes lastimar. Tochli. Tochli está muy conectado con la fertilidad de la luna, con la fertilidad de la energía femenina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, alguien de los que hacemos su tonal, le diga, no, pues es su cuarto de hora es Tochli, Tlazolteo. Tlazolteo representa la actividad y le empezamos a hablar. Tochli tiene relación con el conejo. Tochli cada mes, cada 28 días,
tiene una camada de conejitos. Es muy fértil. Tiene conexión con la luna, con ese proceso. ¿Ah? Y entonces, al ser la solteor va procesando todo eso. Está siendo muy fértil. ¿Ah? Entonces, ese sería con la energía, y aquí está en Coatl. A todo esto nosotros debemos de tenerle, sí, hermanito, entendemos. Esto nosotros debemos de entender también estas energías, hermanito. Está con nosotros el día de hoy el hermanito, permíteme, Chicuey, y creo que no. El hermanito Jaime, Chicuey Osomatli, pero le voy a pedir en el grupo y de manera personal que nos comparta precisamente los 20 tonalti, los 20 signos, las 20 energías que están en español, inglés y náhuatl, para que nos los aprendamos estas energías. Aquí no tiene su nombre, pero nosotros tenemos que aprenderlos sus nombres. Al igual que estas imágenes mánticas, es necesario ir reconociendo las cosas que tienen aquí presentes. Ahora bien, no todos, si se dan cuenta, el pescadito sí lo está metiendo su pezón de Mayagüe y Tlazoteotl no, sino que, y si se dan cuenta, aquí sí es un ser humano, ¿no? Que, que está pensando mucho si quiere tomar el pecho de Tlazoteotl. ¿Eso significa mucho? Sí, nos recuerda, dice, si se dan cuenta, está en ese modo de pensamiento. Nos está invitando a reflexionar cómo obtenemos el sustento, el alimento de la madrecita tierra. Si nosotros hacemos esa reflexión, esa conciencia, la valoraremos más, ¿no? La valoraremos más. ¿Por qué? Porque ella nos da todo. Inclusive nos recibe cuando aquí ya no nos quieren, no es que no nos quieran, sino que pues nos morimos y nos vamos a la tierra, ¿no? Entonces, toda esta posición en el que está haciendo es de vital importancia. Y ustedes podrán ver aquí en su vientre, ¿no? Esa arruga, lo que quiere decir que es una abuelita, que ha tenido hijos, que ha tenido bebés, ¿sí? Las hermanitas que llegan a una edad, su vientre se pone flácida. ¿Por qué? Porque en el momento de tener el bebé se estira su piel y ya no regresa a su tamaño original, ¿no? Y eso simboliza ese gran trabajo, ese de convertirse en esa gran guerrera de haber dado vida. Por eso es una abuela. Chequen aquí, miren. Lo mismo con Mayahue, miren, nos habla de que es una abuela, alguien quien tiene experiencia. Por eso decimos, la abuelita la sorteo, la abuelita Mayahue, ¿sí? Porque han trabajado, tienen experiencia. Y bueno, la tercera energía es Mictlanzihuatl, la energía femenina del lugar de la transmutación y del reposo. Y fíjense nada más qué energías tiene. Tiene a Atl, tiene a Itzcuintli, a Usomachtli y a Malinal. Lo curioso de aquí, hermanitos, de que Miquistli, este personaje, si se dan cuenta, igual es una abuelita. Mire, fíjense aquí en su vientre. Lo curioso que mi clan igual no le está dando pecho.
¿Por qué? ¿Por qué no le da pecho? Porque Mictlancihuatl es una energía intangible. No lo podemos ver ni tocar. Ojo, no lo podemos ver ni tocar, Mictlancihuatl. Porque ella está en el lugar del reposo con Mictlantecutl. Está en otro plano existencial, vaya. Ujú. Y nos lo dice aquí. Vean, este tocadito es de Tonatiuh. Si se acuerdan ustedes, lo porta Tonatiuh. Luz y luz. Y si se dan cuenta, de la boca de Mictlancihuatl y de este bebé, por su boca emana el corazón. ¿Sí? Y se une. ¿Sí? En su corazón, aquí mismo, de este pequeño bebé, ella, Mictlancihuatl, le está tocando el corazón. Ahora bien, Yolotl, corazón. Yoli, vida. Dentro de esta ambigüedad que llegamos a encontrar, dice, entonces, Yoli es corazón y Yoli es vida. No, se refieren a lo mismo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Yoli es vida y Yoli es corazón? Yolotl es corazón. Bueno, porque si tu corazón no vibra, quiere decir que estás muerto, ¿no? Entonces, Yoli, al estar vivo, tu corazoncito, tu Yoli, tienes vida. Y es lo que está representando. Aquí, dice Mictlancihuatl, está tocando tu corazón. Dice, te lo estoy activando, sigue vivo. El día que pare ese corazón, el día que pare ese corazón, tendrás que venir conmigo. Por ahora, acabas de nacer. Recuerde que ellos nos reciben, ¿eh? Las energías nos reciben. Por eso les hablaba de Cihuatlapastí, que es hace ratito la que recibía a los niños. Y son las que reciben los niños. Entonces dice, yo te recibo y te toco el corazón, te activo tu corazoncito. Miren, es lo que está haciendo. Y está emanando la sangre porque con esa fuerza de voluntad, yo te digo, vas a vivir. Pero ¿por qué de boca a boca? Bueno, ¿te acuerdan, Yeyecas? Si no respiramos, igual morimos. Es tan básico, es tan importante el corazón como lo de respirar. ¿Sí? Ahora, acuérdense que también Yeyecas, el viento, se le llama también Yeyecayowali. Yeyecayowali que es el aire de la noche, pero no se refiere al aire de la noche que ahorita ya es noche. No, el aire de la noche se refiere al aire de la vida, al aire de Mictlancihuatl, de Mictlantecutl. ¿Por qué es de la noche? Porque entra en esta oscuridad de nosotros. Ujú. Entonces, lo que nos está enseñando aquí, hermanito, lo que nos está enseñando, dice, yo te doy vida, yo te activo tu corazón y todo lo que salga de tu boca, yo te lo entrego para que valores esta vida, para que ames esta vida. ¿Eh? Ese es donde decimos, el Ashkan Wanikan, hermanito. Me estoy quejando de que hoy ya estoy cansado, de que no tengo dinero, que mañana es... Sí, pero ¿por qué no agradeces?
Agradezco hoy que tuve trabajo, agradezco hoy que trabajé, que me voy a ganar mi dinerito, que cuando me paguen, puede satisfacer mis necesidades y las necesidades de los que dependen de mí, ¿no? ¿Y por qué no agradeces eso? ¿Te cansaste? Claro que sí. Por eso mereces lo que te van a dar, ¿no? Y justo esto es lo que nos dice, hermanito. Y si se dan cuenta, miren, aquí dentro de este círculo que emana, que emana desde la cabeza de mi clan Siwat, nos dice de esa fertilidad, inclusive este es es un corazón emanando la energía amarilla, la energía interna. ¿Qué nos dice? Yo, mi clan Siwat, te doy vida. Acuérdense, el color amarillo es la energía interna, que no lo podemos tocar, pero ahí está. Yo te doy la energía pura, limpia, para que tú puedas vivir. Quizá no lo ves, pero yo estoy dentro de ti y te seguiré empoderando. Ay de ti si no lo quieres aprovechar, ¿no? Haz fluir como el agua, Itzcuintli, viajar con Mictlantecutli, o Somatli, la alegría, la medicina, Malinali, es una medicina que están conectados también con la energía, sí. Y aquí está esto. Sin estos huesos, hermanitos, sin estos huesos, nuestro cuerpo no se podrá sostener. Dice ella, te empodero con un corazón, pero también te doy estos huesos, esta estructura ósea que tú tienes. Y por el cual dentro de la leyenda se dice que Quetzalcóatl fue a Mictlampa a traer esos huesos del, del ser humano para crear al ser humano, porque ya eran 4 intentos, ¿no? 2 intentos lo hizo Tezcatlipoca y 2 intentos Quetzalcóatl. Y en esos intentos unos crearon unos seres muy enormes, gigantes, que se convirtieron en montañas, es la leyenda, y después dijo Tezcatlipoca, no, ya, no quiero crear a estos hombres, no saben vivir la vida. Y dice que Quetzalcóatl, no, yo voy a ese Mictlampa a traer los huesos. Empezó a amasar los huesos, los empezó a hacer. Molió esos huesos, le impregnó su sangre, sangre vital, y para darle vida, de su semen de Quetzalcóatl, eyaculó y ahí formó al hombre. Quetzalcóatl. Ujú. Por eso dice, yo di los huesos. Inclusive le pusieron pruebas a Quetzalcóatl para que le dieran los huesos de los humanos, porque no se les tenía permitido viajar ahí, ¿no? Entonces, por eso Quetzalcóatl, el Yeyecat Quetzalcóatl nos enseña a viajar a ese lugar de Mictlán. Dormimos, estamos respirando. Él nos sigue manteniendo vivos. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí, hermano. Y precisamente en su tocado de Mictlán Sihuar, pues es energía femenina, por sus pechos y por esta parte, ¿no? También es una abuelita, la energía que no lo podemos percibir, que es la energía pura que está dentro de nosotros. ¿Y cómo nos alimenta? Ella no nos alimenta de su pecho, porque es algo intangible, ya les dije. Entonces ella nos da nuestro aliento. Al momento de que nacemos, si nacemos en esta hora, con algún cuarto de hora como esto, dice, toco tu corazón, te doy vida, vamos, vive. Y por eso lo está tocando con esa fuerza de voluntad, ¿no? Como cuando decimos, revivimos lo de los primeros auxilios, ¿no? En su pecho lo oprimimos para que respire la persona. Es lo que está haciendo, es lo que está haciendo mi clan.
A veces creemos que la muerte es eso, ¿no? De que nos quita la vida, no, nos da la vida. Inclusive ahorita nos está dando la vida. Nos está permitiendo vivir. Mictlancihuatl, Mictlantecutli. Inclusive, tal vez no me crean, está bien, pero dentro de la cosmovisión de los abuelos y de las abuelas, las que tienen el don de mando, ¿saben quiénes son? Las abuelas. Ellas, por lo general, son las que lideran. Pero claro, ellas son muy inteligentes, hacen creer que el que manda, pues son ellos, los abuelos. Pero no es así, ¿sí? Y para prueba basta un botón, podemos decir, tenemos a Chalchihuitlic. Chalchihuitlicue, decimos, no es que vamos a pedir la lluvia, hermanitos. Vamos a pedir la lluvia. A la primera que vamos a pedirle permiso es a Chalchihuitlicue. ¿Por qué? El sol calienta los mares, calienta los lagos, calienta los ríos, los manantiales, los hace evaporizar. ¿De dónde nace ese vapor para que se formen las nubes? De Chalchihuitlicue. Se forman las nubes, el aire viene, los lleva a una montaña, a un bosque a veces, se cargan de humedad esas nubecitas y ahí viene Tlaloc, baja. Sí es energía masculina, Tlaloc, sí, pero ¿de dónde viene? Chalchihuitlicue, de la madrecita Chalchihuitlicue, de la agüita, ¿ah? Entonces, al igual con Mictlancihuatl, ella es la que tiene el mando de ese lugar. Es el otro plano existencial. Pero creemos que es un lugar enorme, ¿no? Donde viven todos, les decía yo, ¿no? Por lo que nos contaba el abuelito, ¿no? Teófilo, te vas metiendo, tu piel se va desgarrando, se va desgarrando, se va desgarrando, llega como un tipo portal y sales. Y dice, sales al otro lado, donde ves la luz, sales llorando, pues acabas de nacer nuevamente. Claro, es un momento muy rápido, pero es eso, ¿no? En esos lugares sagrados, el tiempo es en paz. Aquí nosotros somos los que andamos corriendo, que ya es hora de la clase, que ya, allá no, allá se disfruta el tiempo. Y si quieren, compruébenlo con un temazcalito. Para los que han entrado en el temazcalito, pueden, pueden experimentar eso, o lo han experimentado. Bueno, entonces, seguimos con Chalchihuitlicue. En Chalchihuitlicue tiene Ácar, Ocelot, Cuautli y Coscac. Ácar, para que tú seas un líder, tienes que alimentarte de quién? De Chalchihuitlicue. ¿Cómo? Tú como carrizo tienes que fluir. Tú como carrizo tienes que ser transparente como el agua para que sea líder. El carrizo siempre está cerca de Chalchihuitlicue. El ocelot, el ocelotito, tienes que fluir. No te tienes que obstaculizar. Cuautli, claro que puedes volar, pero no puedes vivir sin Chalchihuitlicue. Necesitas fluir. Coscacuautli, tienes que procesar todo eso. ¿Y a dónde nos lo dice? Aquí, miren. El sendero. ¿Se acuerdan que esa es una cuerdita? Nos habla de la ciclicidad. La ciclicidad de los Shiwits, la ciclicidad de la cuenta del tiempo. Recuerda que toda esa ciclicidad es en espiral hacia arriba. Y también si quieres en espiral hacia abajo, no pasa nada. Pero en ese espiral que tú avanzas, pasas por los cuatro rumos, ¿no?
las trecenas. Vayamos, no vayamos tan lejos los días, los tonalting, las energías. Ayer, perdón, hoy y ayer inició Zipacli, ¿sí? Zipacli, ¿de qué rumbo es? Tlahuizlampa, poniente. Y Eyecar, que iniciamos hoy de las 6:45, es de Mictlampa rumbo norte. Mañana en la tarde, iniciamos con quién? Después Eyecar, Cali, Matlacli, Cali. No, Chiquinau y Cali, nueve casa. El rumbo, Cihuatlampa, el rumbo poniente. Cuespali, el rumbo sur. Aquí sí, 10 lagartijas. Matlacli, Cuespali, el rumbo sur. Coatl, nuevamente, Tlahuizlampa, rumbo oriente. Y ven cómo va circulando. Y es lo que nos está diciendo aquí, hermanitos, miren. Cómo nosotros vamos avanzando en este camino de la ciclicidad. Pero nos habla de qué? De que cuando tú naces, te recibe Chalchihuitlicue y te da de su pecho, te alimenta, te dice, en este camino debes de fluir, mijito. No te detengas, fluye. Y es lo que nos está diciendo aquí, miren, chequen el agua que está fluyendo, ¿sí? Tú debes de fluir como el agua. Por eso les decía, caminemos sobre las trecenas, fluye, vete viviendo los días, los tonalti en las trecenas, que van pasando por los 4 rumbos. Todo este fluir debe de estar representado también por la fuerza de voluntad, ¿no? La energía del corazón, cómo está haciendo circular la sangre. Debemos de avanzar de esa manera, ¿sí? Y Chalchihuitlicue, ¿cómo lo podemos nosotros, identificar? Una de sus cualidades que vamos a encontrarle a Chalchi, él le decía, es una riguera bicéfala, 2 serpientes, ¿no? Acuérdense que Chalchihuitlicue también, como el río, representa a la serpiente. Fluye como la serpiente. En su tocado, siempre vamos a encontrarle aquí, a Coatl Algunos dicen es Zipacli, pero sería más congruente que es Coatl, porque dentro de los Tonaltin, su regente de Coatl, ¿quién es? Chalchihuitlicue, ¿no? Y que justamente es eso. Ah, pero si es el mar, también el mar, si se dan cuenta cómo se mueven las olas como la serpiente, ¿sí? Y en su tocado, pues tiene precisamente aquí a un pequeño quetzal, ¿no? Todo esto tiene medicina, todo en su tocado es medicina, ¿sí? Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Cuando encontremos a Chalchihuitlicue también, esa es su faldita blanca. Si se dan cuenta, tiene color blanco, 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 blanco. Ya habla de la pureza, habla de la espuma, de fluir, el de comunicar, pero también habla de las piedritas blancas que encontramos en los ríos, que ella los va forjando. Y esas piedritas se utilizan también para ciertas ceremonias. ¿Se acuerdan que son 400 piedritas blancas? Lo hicimos en un ejercicio, en alguna vez, que me acuerdo muy bien, que les dije, consígame 400 piedritas blancas. Y cada uno de ellos vamos a intencionar. ¿Sí? Pero justo ella está en diferente posición que los demás, cheque. Todo esto representa algo. Mire, como lo hace Tlazoteo, también está tocando su Icpali. Mayahue está tocando también uno de las pencas del maguey. Ella, pues no tiene su Icpali. ¿Por qué? Porque les digo, es intangible. Chequen, aquí es mucho más representativo. ¿Qué dice? Tú, como madre, debes de darte tu lugar.
Debes de enseñarle al hijo, al que le estás alimentando, dándole el sustento, pues que entienda que tú eres importante, que fluya, enséñale que fluya, que se enséñale que fluya como tú, que es importantísimo fluir. Así lo dice Chalchihuitlico. Por último, hermanitos, de estas energías, tenemos a Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza, ¿sí? Bueno, que también aquí Chalchihuitlico representa la actividad. Pues sí, Chalchihuitlico tiene que estar en movimiento, en acción, en actividad. Y Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza, que habla ahí de las artes, la música, la literatura, todo eso danza. Crear nuevas cosas. Chequen a Xochiquetzali. Al igual que los demás, fíjense, ella no tiene ningún elemento aquí, chequen. Es la única que vamos a encontrar. Ella sí tiene, Mictlancihuatl sí tiene un recordatorio, Tlazolteotl sí tiene, Mayahuel no tiene. Tiene un porqué. Porque lo hermoso que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza a veces es intangible, no lo podemos percibir. Decía en algunas reflexiones, no juzgues a un libro por su portada. ¿Por qué? Porque a veces ves a la persona con mal encarado, dices, no, pues seguramente es una persona muy grosera, de mal humor. Por eso nos dice Chalchihuitlique, perdón, es Xochiquetzali, tranquilo. Hay cosas que no lo van a ver. Aquí debió de estar alguna imagen, sí, pero no está. A veces lo hermoso que cada uno de nosotros tenemos, ahí está dentro de nosotros. Está en nuestras acciones, no en nuestra parte física. Oli, para que tú encuentres todo lo hermoso, tienes que mover todo tienes que hacer ese movimiento. Para que tú puedas seleccionar lo hermoso de ti, hay cosas que hay que cortar. Esas cosas que ya cortaste, con Kiawit tú puedes fortalecerlo, ¿no? Con Kiawit tú puedes fortalecerlo y y a la vez, empoderarlo. Y Xochitl, pues florece tú como flor. Tal vez mi florecimiento es a través de la palabra, pues no lo van a ver. A lo mejor mi rostro no es tan agraciado, igual mi cuerpo no es tan agraciado, pero mi palabra les puede llegar al corazón, a la mente y al espíritu de los que tengo. ¿Sí? Entonces, decíamos el día de ayer, justamente sábado, cuando veíamos a Xochitl, busca lo hermoso de las personas. Si le buscas el lado negativo de las personas, de las, de las situaciones o de los problemas que dices tú que son problemas, lo encontrarás. Por eso decimos, el que busca encuentra, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues todo esto, los 20 signos que acabamos de repetir y decir, los tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? A lo mejor no les explicaría yo ahorita porque ya les expliqué en 3 clases, están en YouTube. El por qué lo lleva en la boca la flor, por qué en su, en su chimali, en su escudo tiene a Coscacuautli, por qué en la frente tiene a Mazat, lo vimos, por qué en su pie derecho tiene a Zipacli, ¿sí? Todo eso. Dice Tezcatlipoca. Este es Tezcatlipoca, nuestra energía interna. Tezcatl es espejo, Tlitl o Tletl, por la variante, fuego, poca humea. Tu espejo de fuego que humea y no te deja ver. ¿Por qué es fuego? Porque el fuego nos va a ayudar a procesar todo esto, a purificar, a vernos a nosotros mismos. Porque el fuego también quema, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, con esto terminamos los 4 grupos de Imantli, los 4 grupos de Imantli, ¿no?
Cada grupo tiene una veintena. Son 4 veintenas. ¿Por qué? 5 horas son 20 horas. 5 horas por cada grupo. ¿Sí? Entonces, en, en un tonali, en un día, son 20 horas. Dice, pero ¿cómo 20 horas? ¿Que no son 24? Bueno, está distribuido también ahí, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también eso. ¿Por qué nomás son 20? Pues aquí una hora no tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos tendría? 72 minutos. En cada cuarto de hora no tiene 15 minutos. ¿Cuántos tiene? 18 minutos. Por eso es que se reúnen como 20 grupos, ¿no? 20 grupos de tonal. Es por ello, decimos, son 20 horas, pero cada hora tiene 72 minutos. Es diferente la hora y los minutos. En la hora que manejamos normalmente son 60 minutos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular en este caso, y cuando le asignamos un imantli, un nautet, los que nacen en este tiempo, en esta cuenta, ¿no? Claro, por el horario. Aquí también va a ser, dependiendo del año, va a ser el horario. Sí, recuerden que eso ya lo hemos estado viendo, ¿no? Bueno, pues hermanitos, es lo que yo les quería compartir el día de hoy y también decirles, bueno, las manitas rojas en el oído, ¿se acuerdan que ya los leíamos en alguna, lectura, ¿no? Esta manita pertenece a los macuilti, a que es más escuchar para crear, ¿no? Esta manita roja en este caso de Mictlancihuatl, ¿no? De esta Mictlancihuatl que tenemos aquí, y precisamente les empodera con la cualidad más del escuchar, de percibir con el oído. La gran mayoría de los seres vivientes que están conectados con Mictlampa utilizan mucho el oído. ¿Cómo qué? Como el cinácar, el murciélago, el tecolote, el ocelo, potencializa más el oído. Ella también es uno de los macuilti, de los que cambian, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, pues sería, de mi parte sería todo. No sé si tuvieran algo que compartir. Y, y bueno, recordar los horarios, ¿verdad? Que ahora vamos a entrar a las 7:30 en la hora de aquí. Nada más le atrasan una hora a ustedes allá donde estén para poder trabajar. ¿Sí, hermanitos? Adelante, hermanitos Omar. La apoyo, Walter, temas tiene gracias. Quería avisarle que ya tengo los documentos que me pidió ahí en el WhatsApp. La Socamati Nognitzi, le agradezco infinitamente. Es para que pues los tengamos nosotros, ¿verdad? Los peguemos de acuerdo a lo que hemos visto. Sí, cierto, ahorita nos mandó la captura. Está el color de cada rumbo, está el nombre y su regente. Espero que lo puedan imprimir ustedes y lo puedan hacer un poquito en grande y pegarlo donde lo puedan ver. Eso va a ser muy básico para que vayamos aprendiendo. Rasokama tiene Niwa. Les agradezco infinitamente, hermanitos. Y nos vemos mañana en el Náhuatl básico con el hermanito José Gerardo. Van a trabajar con ellos. Creo que estaban viendo los números, ¿verdad? Vieron primero la presentación, los pronombres personales, los números, y no sé, y la conjugación de algunos verbos, me imagino, ¿no? Pero bueno, timoitas que la nogniwa. Al menos que alguien tuviera algo que compartir. Si no, tlazocamatimi.
Maestro, disculpe, una preguntita, maestro. Maestro, ¿cuál es la clase que nos habló de los celotitos? ¿No se acuerda? No. A donde dice que el ocelote camina con esa precaución y cosa de inteligencia. Es con Ocelot. Ocelote, es la clase de ocelot. Ok, ¿Sí? maestro. Ok, gracias, maestro. ¿Sí, hermanito? Gracias, Camati, Bueno, maestro. Temoitasque, Mostla. Sokamati Temastiani, Timoitasque Mostla. Y muchas que a todos. ¿Qué van, Y Agneva? Moitasque Mostla, Tomastiani. Qué mate, Sokamati. Buenas Buenas noches a todos. noches.